es el ADN de la historia y otra vez estamos aquí reunidos, el trío galáctico. Isabel Revuelta. Benito Taibo. Y Alejandro Rosas. Y esta vez estamos transmitiendo desde la casa del Indio Fernández, la casa fuerte, que deben de venir a conocer aquí en el centro de Coyoacán. Así es, Zaragoza 51, no se la pierdan, es una hacienda entera llena de recovecos, laberintos, albercas, es una locura, no se la pierdan. No se la pierdan. Y vamos a hablar en un programa más adelante, queridos televidentes, sobre la maravilla que es esta casa y lo que aporta al siglo XX. Pero vamos a hablar también de un hombre que ha aportado mucho a nuestra cultura y al ideario popular. Y a la cultura. Ese es el tamaño. Y a la ciencia. Alexander von Humboldt, o como, bueno, mucha gente hemos escuchado hablar que si la Güera Rodríguez lo enamora o que por culpa de los mapas que él le proporciona a los estadounidenses, por eso nos invadieron. Y lo que tú dijiste, Benito. Sí, que él fue el que acuña la frase de México, la ciudad de los palacios. Y el cuerno de la abundancia. Y sin embargo, a pesar de que sí, pero es nada más la puntita del iceberg de todo lo que resulta este hombre, este personaje maravilloso que vale muchísimo la pena recuperar en nuestra historia. Sí hay una, no leyenda negra, pero sí hay una especie de indiferencia hacia él, o sea, no se le ha estudiado en la magnitud que debe. Hay un documental maravilloso de una mujer muy talentosa, Ana Cruz, que se llama Alexander von Humboldt, un hombre de ciencia, un descubridor científico, pero hablar de él es hablar de México desde lo científico. Yo no tenía idea lo que había recolectado para la botánica en el mundo y lo que significó en México. Bueno, y midió el Popocatépetl. El primero. O sea, el primero que midió, entre otras muchas cosas, ¿no? Llega al continente americano, ya había sido un hombre que le gustaba viajar y demás, pero son 5 años que le cambiarán la vida a él, a México y al resto del mundo por conocer de esa forma América. De hecho, llega a finales del siglo XVIII, por 1798. El gran viaje que hará en México terminará por ahí de 1803, 1804. ¿No? De hecho, ahorita estuvo un año nada más. Son 220 años de que estuvo en México. Sí, estuvo un año en México. No, sí, estuvo, un año. Bueno, estuvo un año. Y vean esto. Está el ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Son 4 tomos. O sea, era un genio acucioso, así. Claro. Yo creo que la gran aportación de él, en términos de nosotros, es que se dedicó a hacer lo que pocos criollos habían hecho él, no porque él fuera criollo, sino porque cuando se viene todo el asunto de la ilustración en el último cuarto del siglo XVIII, empieza a ver como esta necesidad, sobre todo de los criollos, de reconocer lo que ellos consideraban su territorio, lo que eran sus ríos, sus montañas, sus lagos y demás. Y ha habido algunos intentos de hacer estadística y todo, pero creo que el que realmente lo hace y lo revoluciona todo es Humboldt en su viaje a México. Es increíble pensar que era un protestante al que un muy católico Carlos IV le da el permiso abierto para venir a los archivos, para entrevistarse con los virreyes, para venir a todo el territorio americano, porque no hay que olvidar que primero va a Sudamérica, él empieza ese gran viaje en Venezuela, va a Colombia, va a Perú, y cuando ya llega vía Ecuador, llega de Guayaquil a Acapulco, viene acompañado de un liberal, de un francés. Ay, se me fue el apellido. Despland, le dicen algunos. Aimé Despland. Y no se puede entender que una corte tan borbónica y una corte tan cerrada les haya dado permiso a este prusiano, a este hombre protestante, y va a lograr científicamente poner las bases de algo que Charles Darwin va a estudiar cuando era joven para conocer el mundo. No se puede olvidar, estaba yo viendo en este documental, que toma muestras, en cuanto se baja del barco en Acapulco, empieza a tomar muestras, pero ese método científico de primero preguntarte, hacer la hipótesis y después de tomar muestras. Hay miles de muestras en los museos, por ejemplo en el Museo Botánico de París o en el de Berlín. Incluso hay algunos que ya son fósiles, no existen más sobre la faz de la Tierra, y eso es por este deseo que él tenía de conocer. ¿Por qué lo traen los Borbones? Por las minas.
porque lo que quería era explotar muchísimo más esa gran riqueza que a finales del siglo XVIII representaba la plata. Más interesado en otras cosas. Era un tipo eminentemente curioso. Yo creo que de ahí parte el conocimiento científico. Y la verdad es que en Berlín, en la Academia de Ciencias de Berlín, lo llaman el nuevo Aristóteles. O sea, tú imagínate, cuando regresa de México, después de hacer este viaje, que se echan nada más 4 libros de este tamaño, acuciosamente, es recibido en París por 10,000 personas. Es así, es como el rockstar de la ciencia del siglo XIX, claro. principios del siglo XIX. ¿XIX? Sí. Principios, sí. Claro, del XIX. Sí. También a mí me parece que algo muy interesante en él es que no solamente se va por el asunto de la ciencia, la botánica, la orografía, sino también tiene muchas páginas en su gran obra del ensayo sobre la Nueva España de vida cotidiana. Por ejemplo, él hace muy buenas descripciones, le toca la feria de Acapulco y entonces habla de lo que era Acapulco en ese momento cuando llega, todavía estamos hablando de 1803, la nao de China todavía le faltaban algunos años antes de que terminara de navegar esa ruta que recorría hacia el continente asiático y las Filipinas y el regreso. Y entonces te va dejando estampas también de los distintos lugares. Por ejemplo, las descripciones que hace de la Ciudad de México son verdaderamente extraordinarias. De Acapulco, Alex. Bueno. Cuando habla de Acapulco, cuando baja en esa bahía, dice, no me equivoco en decir que es de las bahías más hermosas que he visto en la vida. Seguramente una tragedia, fíjate qué paradójico, una tragedia de la naturaleza esculpió, que parece con cincel, estos acantilados. Es increíble pensar que esto está aquí para que se goce, hablaba de la luz, hablaba de todo, y sobre todo la gente, le empieza a preocupar la gente. Le hace un corte, una radiografía a lo que ve, en todos sentidos. Es casi un sociólogo. Pues es que de alguna forma sí lo es. Es un hombre del Renacimiento en el mejor de los sentidos. Es un hombre con una visión de campo absoluta. Ejemplo, cito a Alejandro von Humboldt. La historia de las últimas clases de un pueblo es la relación de los sucesos por medio de los cuales, al mismo tiempo que se ha ido estableciendo una gran desigualdad de fortuna, de goces y de prosperidad individual, ha venido a colocarse poco a poco una parte de la nación bajo la tutela y en la dependencia de la otra. O sea, es un liberal. Es un liberal. Bueno, él acuña la frase de la Nueva España es el país de la desigualdad. Ese que totalmente, claro. Porque no nada más llegó a hablar de los edificios. Sí dijo que era una de las ciudades más bellas, que se podía comparar con cualquier ciudad de Europa, pero también habló justamente de esas grandes desigualdades. Si vemos el territorio geográficamente que visita, es poco. Porque en realidad, obviamente, en un año va nada más Acapulco, Ciudad de México, pasó por Taxco porque estaban las minas, estaba la mina de Borda, y después hace otro viaje al Bajío, a esas grandes minas, la mina de la Valenciana, pero se mete a las minas y con ese sentido científico que ya lo tenía desde joven, yo descubro que se quedaba desmayado para ver qué es lo que sucedía científicamente cuando se acababa el aire. Hace unos dibujos como si fuera Leonardo da Vinci para que los mineros pudieran respirar. Era imposible. Y ahí conoció al Pípila. ¿Conoce al Pípila? No sé. Y yo ya te estoy queriendo dar la razón. Me estás cuenteando. Es posible porque mira. No, pero ¿sabes a quién sí conoce? A Hidalgo. No, en la Revolución Francesa estuvo el primer año del aniversario de la toma de la Revolución Francesa en la Bastilla, ahí estuvo con esa generación. Entonces sí es un liberal, no habrá conocido al Pípila. Exacto, pero fíjate de dónde viene ese hombre, ¿no? Porque además hereda la fortuna, su madre es una francesa hugonota, su padre es una persona que tiene en Prusia un nivel en la nobleza. Alto, pero muere cuando él tiene 10 años. Su hermano mayor, nada más son 2, Alejandro y Guillermo. Y cuando muere la madre, él decide, tenía 29 años, que va a hacer líquida su fortuna y que quiere conocer más mundo. Ya se había peinado Europa, quería venir a América y es fantástico todo lo que hace. Vas a ver lo del Pípila, ahorita te voy a decir.
Ahí debe de venir Pípila. Un verdadero genio en todos los sentidos, insisto, en esta acuciosidad entomológica. Lo llaman el primer ecologista del mundo, también porque se fija en las especies animales y ve los cambios de temperatura. Se va a diferentes latitudes, o sea, es ¿no? Impresionante. Es el primero en anotar, porque también hay que decirlo, no fue el primero que empezó en el mundo a hacer levantamientos de esa forma, ¿no? Y tampoco hay que olvidar un trabajo como el de Joseph de Acosta, que en el siglo XVI también hace una historia natural y moral de las Indias. Pero lo que hace von Humboldt es que se sube, por ejemplo, cuando está en las latitudes, aquí que llega a los volcanes, ¿no? Aquí en el Valle de México, cuando suben al volcán de Toluca también, los acompaña un hombre de Ecuador, imagínate un noble, de apellido Montúfar, que se vuelve su mejor amigo. Y lo que le dice es, las plantas cómo reaccionan a cierta altura, trae instrumental, trae gabinetes, y hacía de 3 cada ejemplo. Mandaba en avanzada algunas cosas y como podía haber un hundimiento del barco, no podía perder la oportunidad de que llegaran a esos gabinetes. Pero me sorprende mucho que no nada más lo leyó Charles Darwin, sino que era una lectura obligada en Europa. Por ejemplo, Maximiliano lo leyó de joven, Carlota también, la marquesa Calderón de la Barca. Era una especie para conocer ese mundo exótico, te leías a von Humboldt. Sí, que era exótico, pero a los ojos de Humboldt se convirtió en real, en verdadero, en palpable, en medible, en cuantificable. Exacto. Que yo creo que ese es su enorme mérito. Eso, ¿no? sobre todo porque acuérdense que si hay una visión muy idealista o irreal de lo que era México, y la hubo siempre desde el siglo XVI hasta el XVIII. Sí. Muy, muy claro y cómo había sido Tenochtitlán y cómo era la gente. O sea, realmente no tenían una idea muy clara de lo que era la Nueva España realmente. Y yo creo que lo que hace Humboldt, que es 1803, estamos quizá en el momento más crítico de la Nueva España en los últimos años, es cuando está a punto de darse la consolidación de vales reales, que es obligar a la Iglesia a que prácticamente cobre todo lo que había prestado para beneficio de la corona, porque la corona estaba metida en problemas. Y entonces ahí es donde él nota todo el asunto de la desigualdad y todo lo que se está gestando. Le toca vivir ya esta tensión entre los criollos y entre los peninsulares, pero también están los mestizos y las castas. Entonces, sí es una radiografía muy buena. Si ya después la utilizaron los norteamericanos, yo no creo definitivamente que haya sido 43 años después. Exactamente. De un mapa que ya además ya estaba publicado, que él no lo hace, digamos, él no hace el levantamiento. No, y además, ya en todo caso creo más en las vistas que tomó Egerton. Claro. Acerca de cómo era el castillo de Chapultepec, Francis. Todo eso que decían Egerton. Sí, es Francis. No, estoy seguro. Sí. El pintor, y que deja los lugares del Valle de México y dicen que él sí venía como espía, pero Humboldt viene con un elemento total y absolutamente científico y como de hombre que está buscando exactamente responder muchas dudas. Pero antes de seguir navegando con Humboldt y recorriendo la Nueva España, vamos a una pausa.
es el momento, juntos celebremos. Que tenemos vida, salud y familia. Es tiempo de dar amor. Regalos, diversión, que comience el reto. Hoy es el momento, juntos celebremos. Hoy es el momento, juntos celebremos. Hoy es el momento, juntos celebremos. Abrazos y risas, comparte esta alegría. Hoy es el momento. Quiero decir una cosa en estos años que estuvo conociendo a esos criollos. Hablas de algo muy importante, que son esas reformas borbónicas que empiezan a apretarle las tuercas tremendamente al virreinato. Y a una de esas personas que conoce es justamente a la Güera Rodríguez. Y en sus cartas, porque además él todo lo llevaba en bitácoras, diarios, en fin. Luego hablamos de la publicación. Pero cuando conoce a la Güera Rodríguez, la conoce, nada más imagínate el momento. Imagínense en qué evento. Cuando se inaugura cuando se devela la escultura de Carlos IV, la escultura ecuestre, hecha por un gran amigo de él, porque llega a México y se hace muy amigo del valenciano Manuel Tolsá. Entonces, en ese... Perdón, ¿puedo hacer un comentario? ¿Tú sabes qué hay debajo de una de las patas del caballo de Carlos IV? Eso no lo sabe nadie. Es un escudo azteca. Es lo que te iba a decir. Un escudo mexica. Sí. Es horrible. O sea, es el emblema, claro. O sea, lo que significa. Está pisando. Pero fíjate que inteligente. Pero claro, no se ve desde abajo. O sea, lo interesante es la inteligencia de todas las autoridades, salvo estas, que no decidieron destruir, por ejemplo, no retiraron al caballito y lo fundieron por ahí. Cuando que sí tiene un emblema bastante fuerte. Pero entonces en este evento, cuando conoce a la Güera Rodríguez, sí escribe en su diario: he conocido a una de las mujeres más bellas que he visto en mi vida, pero lo que debe de sorprendernos, que eso se lo mocha la historia, lo que debe de sorprendernos es su inteligencia y lo bien informada que está, de lo que estás hablando, Alex, de las cuestiones políticas de este virreinato y de los criollos. Porque claro, el cura Hidalgo, cuando le dice la iglesia, lo que yo te presté ya no me lo debes a tantos meses, es como si nuestras hipotecas de pronto hay que pagarlas en efectivo y tengo hasta enero. En 2 meses. Exactamente. Entonces es una locura lo que pasó con los criollos en contra del virreinato. Pero lo que hace este hombre cuando ya está aquí en estos años, imagínenselo cuando va a la escuela de minería, porque para eso vino él, como para hablar de los mineros, la situación en la que estaba. Lo único que puede decir en sus reportes es los 8 caminos que hacían diario, por ejemplo en la Valenciana, con estos, es un instrumento, sí, una cosa... Un mecapal que se cuelga aquí y se carga detrás, ¿no? Sí. Díganos, ¿sí se llama mecapal, por favor? Cuando que él no podía más que hacerlo una sola vez y estos hombres estaban 8 veces haciéndolo. Habló de esa desigualdad que los veía ya en la Ciudad de México desnudos, casi con un taparrabos o con una manta encima, pero por otro lado la gran riqueza que tenía toda la gente con la que se codea, incluso esta escuela de minería. Se inaugura años después porque no se termina todavía, pero alcanza a ver ese edificio que es ahora la escuela de minería. Pero fíjate, ¿qué México vio Humboldt en 1803? Un México que en la Plaza Mayor estaba, y le toca la develación de la estatua ecuestre de Carlos IV, que conocemos como el Caballito. Luego, exactamente enfrente de donde se estaba terminando lo que hoy conocemos como el Palacio de Minería, estaba todo el hospital y el templo de San Andrés, que llevaba ahí desde mediados del siglo XVIII, era un hospital, que servía, muchos de los cadáveres que de ahí salían iban a las escuelas de medicina. Y ese lugar, que hoy ocupa el Museo Nacional de Arte, porque luego fue la Secretaría de Comunicaciones del Porfiriato, pues ese lugar era el templo y el hospital.
Luego le tocó ver todavía el convento de betlemitas perfectamente bien. Claro. Hoy lo vemos restaurado, El Museo pero Mide. ahí estaba exactamente. Luego no existía el Paseo de la Reforma. El gran paseo de la época de 1803 era Bucareli. Sí, es que todavía no llegaba Maximiliano, esto es muy temprano. Sí, claro, del estamos siglo. hablando de 1803. Claro. Había un convento donde hoy está Bellas Artes, que era el convento de Santa Isabel. Si tú caminabas por la calle de San Francisco y Plateros, pues estaba todavía el magno convento de San Francisco. Hermosísimo, claro. Porque ahí se lo van a destruir hasta mediados del siglo XIX. O sea, eso que conoce él, por eso, sin exagerar, dice... Esta es la ciudad de los palacios. Sin duda. Porque Sin duda. todas las grandes construcciones ahí estaban. De los palacios, pero también de la gran desigualdad en la misma ciudad. Perdón, solo para darse una idea de esta visión periférica que tiene sobre la Nueva España, sobre México, solamente leo algunas de las entradas de los capítulos en los que está dividida la obra. Extensión de las posesiones españolas en América, comparación de estas posesiones con las colonias inglesas y con la parte asiática del imperio ruso. Tú imagínate, configuración de las costas, puntos en los que dos mares están más cerca el uno del otro, población general de la Nueva España, censo general hecho en 1793, enfermedades periódicas que detienen el progreso de la población, viruelas naturales e inoculadas, diferencia de las castas, indios e indígenas, blancos, criollos europeos, su civilización, desigualdad de sus fortunas, negros, mezcla de castas, o sea... Todo. Lo mira todo. Todo. Oye, más 167 cajoncitos que tiene, gabinetes que tiene en el Museo el Museo Botánico de Berlín, otros tantos en París, y sin embargo cuando llega, ya en 1804, cuando dice, ha sido tremendo este año, estos 5 años y ese último año en Nueva España han sido muy pesados para mí, regresa a Europa y toda su vida revisará esta obra, porque está llena de sus notas. Incluso uno de los pasajes que me llama la atención es que cuando quiere conocer a la Coatlicue, pero la Coatlicue, que estaba en la universidad, la habían enterrado en ese momento. Y entonces él pide, por favor, que la desentierren, la quiere ver. Bueno, pues se la desentierran, la ve y escribe la pinta y escribe una crónica que después va con el ojo que tiene un hombre que va aprendiendo y que va cambiando conforme pasa su vida. No se desdice, pero sí entiende que no es nada de un pueblo que no tenía cultura, sino todo lo contrario, que era una gran civilización. Esto rápidamente, ¿por qué estaba sepultada la Coatlicue? En 1790 hay un mejoramiento de la Ciudad de México y la Plaza Mayor pues prácticamente la emparejan y todo, y ahí encuentran dos grandes monolitos. Uno, la Piedra del Sol, sí, que esa no tiene problema en ese momento, y la van a colocar en la torre poniente de la catedral, dando, digamos, como si fuera hacia Tacuba. Hacia Guatemala. Hacia Argentina. Estaba orientada, la cara estaba orientada, digamos, hacia Monte de Piedad. Ya. Hacia allá se veía. Ya. Porque pues, estaban las dos torres de la catedral. La Coatlicue la meten al patio de la universidad, pero la gente empieza a adorarla, que es increíble. Y entonces la entierran, claro. Y entonces obviamente se alarma el gobierno virreinal y dice, oye, no podemos permitir que la gente venga aquí a adorar a Coatlicue, y deciden enterrarla hasta que llega Humboldt y pide lo que dice Isabel. Y la ve. Y luego hace una comparación, dice, la Piedra del Sol es el tiempo. Una civilización que puede medir su tiempo es de un avance increíble. Y todo eso lo va viendo a lo largo de su vida. No se casa, no tiene hijos, regresa... O sea, ¿qué hora si no paraba de... Oye, pero asistía a todas las tertulias religiosamente, porque él entendía que socialmente tenía que tener Era esos... la manera de entender el mundo. Claro, y entender a los otros. Déjenme decirles algo que a mí me parece muy impresionante de Humboldt, que es, los científicos tienden a ser muy parcos, ¿no? O sea, a dar datos, fechas, exactitud. Y tiene una pluma prodigiosa, escribe maravillosamente bien, y esto hay que agradecérselo, porque si no sería muy árido. No, claro. Oye, y en esas tertulias dicen los contemporáneos que era increíble platicar con él, pero también tenía una parte negativa. Nadie se iba antes que Alexander von Humboldt, porque entonces iba a decir algo de ti. Y entonces, porque le gustaba comunicar todo. Era un hombre muy mundano, se fijaba en todo. No te puedes creer que sea un hombre de esa calidad científica.
Hoy en día es considerado en el mundo científico como el precursor del trabajo de campo. Así es. Todo aquel que quiera ser un científico Y de gran campo. maestro de todas las academias, de las importantes academias de Europa, está considerado como uno de los grandes. Exactamente, en todas. Oye, vive 90 años. ¿Qué salud tenía? Cosa que su compañero francés, cuando ya llega aquí a México, ya estaba muy enfermo de malaria, que tiene el contagio en Venezuela, y le recrimina a Aimé de Plant, ¿no? Es que no sé cómo pronunciar. Sí. Hay que ir más rápido, no podemos estar tanto tiempo esperando. Y el otro en lo que necesitaba una hoja que se llama quina para quitarse esas fiebres. Quinina. Y la quina es un... No, la quina es un derivado de la quinina. El agua quina proviene de la quinina, bueno, que se yo usaba la para... encontré como quina cuando lo leí. Bueno, quinina. Y le decía, espérame tantito, no voy a poder. Un año que no puedes creer todo lo que escribe. Y sin embargo, tarda en publicarlo. Bueno. O sea, no es algo, va tomando sus notas y luego se va, después de ese viaje, regresa a Europa y se va a sentar a escribir esta monumental obra que es el ensayo, ¿no? Y que va a salir hasta 1822, 23. Exacto. 22. Exacto, y todavía me parece bastante, bueno, son unos, para la época no se me hace tanto. ¿19 años? Pues lo que pasa es que las revisaba y las hacía y venía y regresaba. Ahora, tiene una obra científica que se llama Cosmos, que es fundamental para el mundo de la ciencia, y creo que tenemos no recuperado a este personaje, porque la brillantez que adquiere, el nivel que adquiere, lo adquiere en México con nuestras plantas, con nuestras personas, con nuestras sonrisas, con la gente de México, con lo que no debía de ser y con lo que admira profundamente, y sin embargo no le leemos jamás. No, y yo creo que incluso las primeras generaciones, porque cuando la obra sale publicada ya han pasado 20 años, o sea, ya ni siquiera la Nueva España lo era, ya era México. Y entonces yo te aseguro que las primeras administraciones, algunos se acercaron a leer la obra de Humboldt, pero realmente nunca fue un referente para ellos. Y sin embargo, sí empezó a plantearse la idea de que México era el cuerno de la abundancia. Y eso se retomó a lo largo de mucho tiempo. Incluso ya hasta muy entrado el siglo XX, cuando se demostró fehacientemente que 3/4 partes del país no tienen una superficie que no es cultivable. Y eso terminaba totalmente con el mito del cuerno de la abundancia. Ahora, Humboldt habla de un territorio de 4.400.000 kilómetros cuadrados. No conoció ni una décima parte. No. Pero ya para 1847, cuando tenemos 2 millones de kilómetros por la guerra, pues obviamente ya habían cambiado las circunstancias del país. El cuerno de la abundancia también tenía que ver con la forma de México. Además, pero una de las grandes premisas que científicamente pone sobre la mesa es lo global. Él habla de que los ecosistemas tenían que respetarse. Claro. Es el primer ecologista y está más en boga que nunca porque están regresando a esas investigaciones. Habla de cómo disminuye el agua de los canales que llegan a Tenochtitlan, o sea, que llegaban a Tenochtitlan, de cómo va cambiando el entorno, cómo van cambiando los animales. Es exacto, le iba tomando muestra, pero además dejaba nota de en qué momento, en qué latitud, en qué temperatura. Porque pues todavía le toca la región más transparente. Sí. Todavía le toca la región más transparente. El lago que llega a 3 cuadras detrás del Palacio Nacional, a lo que sería hoy circunvalación, anillo de circunvalación. Todavía estaba el lugar de San Lázaro como el lugar de los la Candelaria de los vapores, por supuesto, ¿no? Le tocan los grandes espejos de agua del altiplano. Y yo me cuestiono, imagínense que hubiéramos podido rescatar esta obra desde el México independiente y decir esto. Clavijero también, el jesuita, que también todos estos jesuitas en el exilio que añoran lo que era México y empiezan a escribir y empiezan a hacer mapas y empiezan a hablar de lo que ya eran estos territorios. ¿Qué hubiera pasado en nuestra forma de aprender historia si desde siempre, desde que México es México, hubiéramos tomado estas historias como nuestra historia y las hubiéramos metido en la historiografía de todas las generaciones? Porque solamente quien se adentra a buscar te das cuenta de lo que hizo Humboldt y nos quedamos por encimita. La ciudad de los palacios. Es muchísimo más. No, muchísimo, pero queda clarísimo. Y la gran pregunta que se hace Humboldt fue, ¿los hacendados? Ok, esto, omítanlo. ¿Ustedes saben quién es Alejandro von Humboldt? Yo creo que Alejandro Rosas por el chiste. No, Alejandro Rosas ya sabemos quién es.
hay que volver a acercarse a él, leerlo, recuperarlo como este espejo que nos refleja como nación y, claro. En todos los sentidos. Y que no fue una ocurrencia, porque también de joven ya se había ido con Foster, que era su compañero de universidad, se había ido a conocer Inglaterra, y también Inglaterra tiene unas aportaciones. O sea, es un personaje muy importante. Ahora, podríamos leer esta gran obra de él y llorar de todo lo que México ha perdido desde 1803 hasta la fecha. De acuerdo. Esto fue el ADN de la historia. Gracias, muchas gracias. Isabel. Gracias, de verdad, hay que leer a Alexander von Humboldt. Nos vemos la próxima.